Muy buenos días, cronistes, bienvenidos y bienvenidas una nueva vegada más aquí a la nuestra canal de YouTube asturiana y familiar Crónicas de Asturias. Güey, como podréis haber visto ya anunciado por las nuestras redes sociales o aquí mismamente en el título o la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre lo que se celebra el 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Y facémoslo en asturiano porque sabemos que hay mucha gente que nos sigue que tiene el asturiano como la so primer lengua, incluso alguno de xuru que hai per delante el castellán. Hai mucha xente tamén que estudialo en colexios e institutos o que exerce la súa profesión en torno a esta lingua asturiana. Asina que, güey, quédate con nos porque estamos de celebración en Crónicas de Asturias y vamos a hacer un pequeño programa especial nel que, entre otras cosas, vamos poder presumir de un poema en asturiano que bien prestoso al finalizar este vídeo y también de algunos tips o consellos de cómo entamar un proyecto asturiano que normalice la lingua asturiana, así como hicimos precisamente nos allá per 2021. Quedamos hasta el final de este vídeo porque de xuru que vos presta mucho a los falantes de lingua asturiana y también a los que, interesa a ellos el tema precisamente del nuestro bable o asturiano. Quedamos hasta el final, cronistes, non vos defraudaremos. Vamos a entamar el vídeo precisamente con esos 5 consellos u orientaciones para cómo debemos entamar un proyecto en general. Estos consellos valnos para cualquier escenario o para cualquier proyecto que queramos entamar, pero vamos a centrarlo en el asturiano. Entonces, lo primero que deberíamos de mirar es si el nuestro trabajo está orientado hacia una masificación a mucha xente o a un público minorizado. Por exemplo, la xente que consume vídeos en asturiano é minoritario con respecto a la cantidad de xente que puede consumirlos en castellán. Pero si falamos en castellán de cosas relacionadas con Asturias o con el asturiano, como facemos nos, va a poder llegar ese vídeo a mucha más xente. También tenemos que tener en cuenta el público que queremos que nos vea. Por exemplo, si queremos que nos vea un público que fale en asturiano únicamente o que interese el tema del asturiano únicamente, sí que podemos hacer vídeos así. El ejemplo típico que se pon é el fútbol. Podemos facer un programa sobre fútbol en asturiano que va a consumir, polo general, máis xente que uno que faigamos sobre patinaxe sobre xelu. Por qué? Pues porque hai máis xente que presta aí el fútbol que el patinaxe sobre xelu, non? Eso é un dato estadístico que yo creo que é real, non? Así que non lle por promocionar el fútbol ni nada, pero creo que lle el deporte rey por excelencia, ¿no? También tenemos que mirar a ver a qué público está orientado y si es accesible para todos ellos, ¿no? Por ejemplo, que el proyecto no incluya tener unos altos conocimientos de lengua asturiana o no sea demasiado caro, ¿no? Que no sea muy costoso. También que no requiera un gran esfuerzo el poder apuntarse o axuntarse a ese proyecto que queremos algamar, ¿no? También tenemos que mirar a ver si ese proyecto discrimina o puede ver afectado a la lengua asturiana, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos ese programa únicamente con fines de comedia o si lo utilizamos solamente para decir que se fala en el chigre o que solamente lo falen los viejos en los pueblos. Esos son comentarios o, percepciones que tenemos que intentar ahorrarnos a la hora de entamar un proyecto, sobre todo en asturiano, ¿no? Dirixirnos a la lengua como lengua asturiana o como asturiano, non como bable, que, agora ya está más normalizado, pero fai de algunos años podía ser de algo despectivo. Entonces, para evitar esas confusiones, vamos a intentar llamarlo por su nombre, porque el asturiano recordamos que lle una lengua más, al igual que el catalán, el francés o el castellán, y que evoluciona de forma diferente al castellán, al español, y también evoluciona de algo tiempo en antes, ¿no? Tenemos que ver también si el nuestro proyecto va a estar subordinado a otros, si vamos a necesitar depender de otros para poder desarrollar la nuestra actividad. Y por último, lo que tenemos que mirar es si el nuestro proyecto es prestoso para nos facelo, en el caso de Crónicas de Asturias, dende llueu que sí, y si es prestoso para el público consumilu, que yo creo que también en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer vídeos que interesen a la gente y también, que apoyen en nuestro contenido, ¿no? Que haya un respaldo detrás del proyecto que queremos entamar.
El artículo 3.2 de la Constitución española dice explícitamente lo siguiente: les demás llingües de España serán también oficiales en esos respectives comunidades autónomas de acuerdo con los estatutos. Y precisamente nos, dende Crónicas de Asturias y dende muchas otras organizaciones, buscamos que el asturiano salga reconocido como una lengua oficial en la Xunta General del Principado de Asturias para que pueda llamarse también como oficial en el resto de comunidades autónomas de España y en general en el territorio nacional español. Dende Crónicas de Asturias proponemos 3 iniciativas. La primera de ellas, para este año 2025, que acaba de entamar, como quien dice, hay un mes, y utilizar el asturiano en la vida cotidiana. Podemos entamar de forma, despacio, non? Non fai falta facelo de forma repentina un cambio drástico. En Euskadi, por exemplo, empleguen palabras para darles gracias, por exemplo, el esquerricasco, non? O para despedirse, como por exemplo el agur. Nos podemos darles gracias o despedirnos con el famoso tallueu o tallueín que caracteriza a los asturianos, ¿no? Podemos también incluir otras palabras como mercar en vez de comprar y, seguir así, ¿no? Non facer un cambio muy drástico de la noche a la mañana, sino decir de algunas palabras sueltes. También nos comprometemos a seguir apoyando a otros programas u otros proyectos que nazcan en asturiano. Por lo tanto, si estás pensando en crear un proyecto en asturiano enfocado en Asturias con los tips que vos deixamos anteriormente, vais poder contar en sin duda ninguna con el respaldo de Crónicas de Asturias. Y por último, seguir algamando la oficialidad del asturiano y la reforma del Estatuto de Autonomía para la normalización de la nuestra lengua. Antes de final el vídeo de güey, vamos a decir 2 datos curiosos, 2 sabías que. El primero de ellos, ¿sabías que 2 de cada 3 asturianos reconoce el asturiano como la lengua vehicular y reconoce que lle un idioma y equipáralo a el resto de idiomas españoles, como por ejemplo el catalán, el euskera o el galego? El segundo dato curioso, ¿os sabíais que durante muchos años los procesos de normalización lingüística lograron grandes fazañes que hoy en día no hubieran sido posibles en sin esos precedentes que nos tenemos en la lengua asturiana? Una lucha de muchos años, sobre todo en la transición, que no llegó a completarse, pero que en sin duda ahora estaríamos mucho peor y con menos derechos si no fuera por esta gente que puxó por el asturiano y por una alternativa al castellano en Asturias durante tantos años.